Primero que nada, muy buenas noches ya a todos. Mi nombre es Yareli Sinaí Farías de los Santos. Soy de Playa Azul, localidad, Playa Azul, que pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas. Yo les voy a hablar de la comida náhuatl. ¿Por qué no se ofrece en los restaurantes, hoteles, paradores turísticos de la costa michoacana? Bueno, el municipio de Lázaro Cárdenas se sitúa en la convergencia de los pobladores nahuas de los estados de Guerrero y Michoacán, lo cual influye en nuestra gastronomía. ¿Por qué? ¿Por qué digo que influye en nuestra gastronomía? Porque la comida náhuatl que se consume en Playa Azul también la consumen en la localidad, en las comunidades bueno, no son como, sí son comunidades, pero en las localidades de Faro de Bucerías, Colola, en lo que es en sí donde están situadas las localidades náhuatl, como son la carne de puerco guisada con masa, los tamales en hoja de plátano, los cangrejos, los armadillos, el jabalí, el atole blanco de masa, los tamales de elote, las toqueras, las iguanas, el atole de plátano. Todos estos platillos se consumen en la costa náhuatl, pero también en Guerrero, los nahuas de Guerrero consumen eso, como los tamales de hoja de plátano, y las iguanas también se las comen mucho por allá. Entonces sí, quedamos en un punto medio. Entonces nuestra localidad está influenciada mucho por la cultura náhuatl. Los nahuas obtienen su alimento tanto de la sierra como del mar. Tenemos insumos animales que vienen de la sierra, como son el venado, el jabalí, las chachalacas, las iguanas, los mapaches, los tejones, los tlacuaches. Esos animalitos se consumen, se guisan y se realizan unos platillos verdaderamente deliciosos. También se recogen frutos como anonas, cabezas de negro, ujes, parotas, guayabillas. Del mar, pues los ostiones, pescados, langostas, del río los chacales, que son los langostinos, que pues todavía se obtienen de una práctica de pesca todavía artesanal. Otro punto es que la cocina tradicional náhuatl ha recibido mucha influencia de la gastronomía contemporánea. Por ejemplo, en mi localidad, en Playa Azul, el pescado, que todo el mundo lo conoce como el pescado a la talla, es un pescado que va abierto, y anteriormente pues se cocinaba con leña de mangle. Ahorita pues por obvias razones el mangle está protegido, no lo podemos cortar. Pero ese pescado es un pescado grande, abierto, que nada más se salaba, se le ponía sal, cebolla, y ese te lo comías con una salsa de molcajete. Ahorita se ofrece más bien lo que el turismo demanda y no lo que el pueblo en sí tiene de su gastronomía. Este pescado pues sí se asa todavía al carbón y pues se le pone ajo, cebolla, pero además ahora le ponen mayonesa, que chiles chipotle, lo aderezan, le ponen ensaladas, sopas y para adornar y decorar. Entonces, pues sí, era un plato, es un plato que tradicional que se modificó. Igual, el café de Uge, ahí todavía hay una que otra persona que lo elabora, pero lo mezclan o lo combinan con canela o con chocolate. Entonces, pues ya no es el mismo sabor que el café de Uge, pues natural. De cierta manera, la cocina contemporánea ha ido desplazando en cierta forma los platillos típicos regionales de esta región. No solo en Lázaro Cárdenas, pues Lázaro Cárdenas ya no es comunidad indígena, está influenciada, pero pues ya no lo es.
sino también que en las mismas comunidades, como ya les decía, Colola, Faro, Maruata, La Ticla. ¿Por qué los pobladores no ofrecen ni dan a conocer sus platillos típicos? Bueno, esa es una descripción y esa es la playa de la Manzanillera. ¿Por qué? Pues yo creo que porque desde que se empezó a recibir el turismo, los pobladores nos acoplamos a lo que el turismo pide, a lo que, bueno, ahí en mi localidad en Playa Azul, los mismos turistas les enseñaban a los enramaderos cómo era que querían el platillo, qué querían que les cocinaran, ¿sí? Entonces ahorita tú encuentras en la carta camarones a la diabla, empanizados, al mojo de ajo, cócteles, ceviches, y no hay como un menú, una carta que te diga, tenemos en el pueblo, se acostumbra en las casas a veces para almorzar, huevos guisados con chile verde y con masa, la carne de puerco con masa, los mollos, que todo el mundo, cuando yo digo mollos, todos dicen, ¿y qué es eso? Los mollos son unos cangrejos que están como de este tamaño y son de color azul. Yo únicamente los he visto ahí en mi localidad, en lo que es la Barra de Pichi, las huertas que están cerca de los humedales, donde ellos salen. Pues, si le preguntas a un turista que si conoce un mollo, pues te va a decir que no. Quizá los locales sepan qué son estos platillos, ¿sí? La propuesta de trabajo propone 3 vertientes, que es recabar las diferentes recetas que hay de las comunidades, de las localidades y documentarlas para que haya un registro de esto, porque hay muchas recetas que ya en una que otra casa que siguen haciendo, como el caldo de pescado con plátano machucado. Todos dicen, ay, ¿y eso por qué? O como, ¿por qué hacen eso? De hecho, la masa, el combinar los platillos, la comida con la masa, guisarla con la masa, era porque, pues contaban los abuelos que cuando había temporales de huracanes y cosas así, que no dejaban que recogieran cosecha de jitomate y que eso era para espesar las comidas, para que no estuvieran chirrias. O cuando simplemente no había más que comer, guisaban la masa con chile rojo, con chile verde y se comían la masa guisada con queso. O de hecho, ella comentaba que hubo una época que hubo una sequía muy grande, que no había casi que comer, que criaban a los niños que tenían pequeños con caldo de huevo de tortuga, que todavía, aunque está prohibido, se sigue haciendo en algunas casas, es la verdad. Igual las iguanas también son muy comidas por allá, aunque estén prohibidas. Otro, promover dentro de eventos municipales y estatales la variada gastronomía náhuatl. ¿Por qué? Porque hay la feria de la tortuga, la del coco, se me escapa una, la de la arena, bueno, hay infinidad de ferias. De hecho, se ha venido a participar en comida tradicional, específicamente en la localidad de Playa Azul, pero siempre nada más se promocionan las empanadas de coco, los dulces de coco y el atole de plátano. Es lo único que vienen a promocionar acá. Entonces, a mí sí me gustaría que no nada más se promoviera eso y que en las muestras gastronómicas no nada más fueran camarones a la diabla y empanizados y al mojo de ajo, sino que se pusiera una muestra de lo que realmente comemos a diario, de lo que realmente es nuestra comida, lo nuestro, no lo comercial. Eso es lo que a mí me gustaría con esta propuesta
Otra, poner menús en los restaurantes, en las enramadas, los hoteles que quieran participar de esto. No es sencilla para vender la comida, sino que estando en el menú por lo menos vas a preguntar ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Ya les decía yo que los platos que hay, el caldo de mollo, el caldo de huevos, el chacales, la iguana, la carne de cerdo guisada con masa, las toqueras, los atoles de coco, de plátano, de calabaza, los dulces de plátano, los plátanos cocidos con dulce, tostadas de harina de mojo, las tostadas que ayer probaron, que trajeron aquí las compañeras de coco también. Tenemos frutas de temporada, que son frutas silvestres, cabeza de negro. Bueno, las yacas no son silvestres, pero también las hay. Guanábanas, papayas, tamarindos, ciruelas. Las empanadas pues las hacen de coco, de atole, de camote, muy ricas. El agua de limón con semillas de chía, el café de mojo. También tenemos el agua de chaya, de coco con naranja agria y así infinidad de platos que no se dan, la mayoría de la gente no conoce. Bueno, pues aquí es unas fotografías de lo que es dulces de coco, los mollos, empanadas, el huevo guisado con masa de chile verde. Pues sí, las conclusiones, que hay falta de promoción, estamos muy olvidados en la costa. Pues sí, prácticamente casi nadie sabe que hay nahuas. Bueno, sí, quizá por el hecho de que es costa, sierra, nahua, pero hasta ahí llega. Buscar información para documentar los ingredientes, para tener todo el registro y pues queremos lograr que se impulse nuestra cultura nahua para salir un poquito del olvido, que nos conozcan. Ese es un mollo, para que lo conozcan, tiene un sabor inigualable. Yo no he percibido ningún otro sabor, no se los puedo explicar a qué es el sabor que tiene, pero es un sabor muy rico. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Dos cositas, bueno, tres. En primera, pues felicitarlos y agradecerles por sus ponencias. Segundo, el de la ponencia de la maestra de la UIM. Yo escuché una vez a una doctora que nos explicaba esta parte de la diferencia entre la palabra recursos y bienes naturales. Y ella prefería que se nombraran como bienes, porque los recursos naturales se acaban, en algún momento se van a acabar, o lo tomamos como algo que se tiene que consumir. Entonces, ella explicaba que era mejor nombrarlo bienes, porque como una casa o esta silla que es mi bien, pues yo la cuido para tenerla por mucho tiempo. Esa es como una propuesta de esa maestra o doctora de la Universidad de Guanajuato. Y la otra es sobre los recetarios, que decían, pues yo los invito a que participen en la convocatoria del PACMIC, no nada más a ustedes, sino también a las demás cocineras tradicionales, para que participen en esta convocatoria, ya sea para el registro o para la publicación de recetarios, pero que no nada más se quedara en la lista, sino que también a lo mejor con un trabajo más profundo, poner desde las experiencias de las mismas cocineras, poner una etiquetita o un asterisco a esos alimentos que son de cierta temporada o que están en peligro de extinción, porque también si los difundimos, estos alimentos se convierten en una comida exótica
y para algunos podría ser, bueno, ahorita yo pienso en la cúmara aquí en el lago de Pátzcuaro, que pues nosotros consideramos que ya está casi en peligro de extinción, y cuando sale una cúmara, pues un pescadito así, 50 o hasta 100 pesos. Y entonces las personas que, por ejemplo, una familia que apenas tiene 50 pesos para darle de comer a todos los miembros de esa familia, pues no van a comprar un pescadito así, ¿verdad? Sino solamente lo pueden adquirir quienes tienen más dinero. Entonces, creo que se convierten en alimentos exóticos, y si se difunden de más, pues entonces sí se va a acabar ese bien cultural o ese bien natural. Entonces, en los recetarios poner así como una notita de que esto se tiene que cuidar, o que no exigirlo, pues, por así decirlo, pero que sí se difunda que existe todavía. Entonces, a lo mejor, no sé si me explique, o sea, que los recetarios tengan como más información, ¿no? Que no nada más ven, porque además, y yo estoy de acuerdo en las cocineras, los pocos recetarios que yo he visto, vienen los ingredientes y más o menos el procedimiento, pero obviamente ellas nunca van a dar la receta completa, ¿no? Y qué bueno, yo estoy de acuerdo en ello. Pero, y bueno, y aunque dieran toda la receta, creo que, como decía el chef, nunca va a saber igual una comida, un churipo que preparan aquí en Los Portales, que una vez lo probamos con mi mamá, y en vez de chile, el chile que se le pone, tenía salsa Valentina. Entonces, imagínense, ¿no? Nunca, jamás va a ser por el humo, por el agua, por los ingredientes naturales que contienen. Entonces, como que eso también recalcarlo y ponerle su nivel, ¿no? El sazón. La sazón. El sazón de las madres. La sazón. Bueno, eso yo digo, no sé, porque también aquí en Morelia o en cualquier ciudad hay mujeres que tienen también la sazón, pero los ingredientes nunca van a ser los mismos. Ajá. Es esa mi participación. Gracias. Bueno, nada más para responder un poquito, lo primero que preguntabas, sobre recursos, si nombrar recursos o bienes, creo que es como un poquito de criterio lo que quieres hacer. Yo sí le nombraría recursos naturales. Todo lo que nos oferta la naturaleza son recursos naturales. Pero además, estos recursos naturales nos proveen bienes y servicios, que es otra cosa muy diferente. Los recursos naturales nos proveen bienes y servicios, es decir, me proveen madera para hacer una casa y ese es un bien, pero forma parte de un recurso natural. Pero también me están proveyendo un servicio, que es la captura de carbono, por ejemplo, para eliminar contaminación, que es la producción de oxígeno. Entonces, sí hay diferencia entre un recurso natural y un bien o un servicio. Los recursos naturales, efectivamente, yo soy de la postura de que hay que utilizarlos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos hasta arriba de la cadena. Nosotros no producimos nada más que dióxido de carbono. Pero si nosotros hacemos uso de los recursos naturales de una manera correcta, de una manera adecuada, no vamos a tener ningún problema de escasez. El problema es cuando sobreutilizamos para obtener diferentes bienes que no necesariamente necesitamos. O sea, eso es lo que yo creo. Por el otro lado, pues sí, muchas gracias por invitarnos a este tipo de proyectos, que es lo que, como yo comentaba en mi charla, es lo que queremos para nuestros estudiantes. Y de hecho, pues ya muchos de nuestros estudiantes están mirando hacia dónde enfocar sus ideas. Una de las cosas que tú comentas, yo desde el punto de vista que lo veo, los recetarios, no le veo mucho sentido hacer un recetario, que me perdonen si alguien no está de acuerdo, pero yo no le veo mucho sentido a hacer un recetario, por lo que ya se ha discutido. No aprendemos a cocinar en una receta. Nosotros, el tipo de investigación que queremos hacer es documental. Es documentar, como decía la compañera, qué se hace, cuándo se hace, por qué se hace. O sea, es un montón de información alrededor de algo.
O sea, no solamente es la receta, sino es este recurso se utiliza de esta manera y se distribuye en tal y tal zona y está, no sé, catalogado en tal ley. O sea, esas son como las cosas. O sea, coincido en que en un recetario pues no nos sirve de mucho, ¿no? O sea, porque además la persona no va a compartir sus secretos de cocina. O sea, te va a decir qué hay que lleva tal vez, pero lo más importante es como el conocimiento que hay alrededor de. Y para nosotros como aprovechadores o manejadores, como manejadores de recursos, creo que esa es la parte más importante, el manejo de los recursos para la obtención de un bien, que en este caso, pues el bien sería el platillo. Gracias, buenas noches. Son comentarios generales. Primero, a la propuesta eso de si se puede enseñar la cocina tradicional, y yo creo que hay que tener muy claro que la tradición no se enseña. Se puede enseñar cómo reproducir un platillo, pero la tradición no se puede enseñar. No me voy más lejos, nada más hasta ahí lo dejo, ¿no? Hay varias cosas interesantes, pero también me preocupa el uso de categorías que crean confusión, ¿no? He escuchado en estas dos intervenciones, para decir lo mismo se alude a raza, grupo, etnias locales, grupos originarios, pueblos indígenas, y todos ellos tratan de aludir a lo mismo. Recordemos que cada una de estas categorías tiene una carga histórica e ideológica también muy fuerte, entonces no es lo mismo, pero además tenemos los nombres de los pueblos. ¿Qué nos cuesta decir el pueblo Nahua, el pueblo Purépecha, el pueblo Ñañú, el pueblo Ñatjó? O sea, ahí yo creo que hay que tener un cuidado con eso, y eso también llevado al terreno de la comida. Es interesante ver cómo hemos escuchado también desde cocina étnica, plato típico, antojitos, comida autóctona, ¿no? Todos ellos tienen una carga detrás de sí, ¿no? Y por supuesto que no es lo mismo cocina popular que cocina tradicional, ¿no? Desde ahí tenemos un problema serio, porque yo puedo decir que me como un gazpacho y es comida o un antojito popular, o las enchiladas de San Agustín es un plato popular, pero no es un plato tradicional o no es cocina tradicional. Yo creo que hay que no tratar de como que meter en el mismo cajón si no entendemos y clarificamos los conceptos, pues si queremos avanzar en la discusión, ¿no? ¿Quién determina si es alta cocina o es cocina menos importante, por tanto más corriente, por decirlo claramente? Pues generalmente son los propios, aunque nos pese, son los chefs y son las escuelas de gastronomía, porque se enseña alta cocina, y bueno, ahí sí se puede un curso de cocina tradicional. Yo creo que el problema no lo tienen las cocineras tradicionales. Las cocineras saben muy bien lo que están haciendo y están muy orgullosas de lo que hacen. El problema es quién define qué y quién califica qué sí es bueno y quién califica qué no es bueno, desde qué cultura y desde qué patrones se da eso. Un último comentario. En la mañana me quedé con un asunto y lo comento rápidamente. Creo que hay una experiencia interesantísima de los encuentros de cocina tradicional. Yo extrañé en la mañana que nos hubieran enriquecido con eso que después les fue arrebatado, pero me parece que hay una experiencia impresionante de lo que fueron los encuentros de cocina surgidos en Uruapan, y aunque la lista de ingredientes, platillos y cosas fue interesante, yo hubiera preferido que nos nutrieran con esa información tan vasta para legitimar algo que después les fue arrebatado, y parece que la historia comienza desde hace 10 años para acá, y por supuesto que no, por supuesto que hay una historia que contar, y yo me quedé con las ganas de escuchar esa historia para que realmente la gente sepa de dónde viene todo esto. Nada más. A la compañera de la costa, ¿qué es el mojo? Discúlpeme la ignorancia, pero sí queremos que se nos amplíe esa información, por favor. El mojo es el uje, lo que le dicen el uje, la semilla del uje. Ese es un árbol. Ayer la compañera dio su ponencia de lo que era el árbol de uje o mojo, como se le dice allá en la costa. Es un árbol que tiene muchas propiedades nutritivas. Se da solo para allá, en las barrancas. Bueno, acá en la costa solo
este lado. Y se usa como alimento, de ahí se pueden hacer tortillas, se usa como forraje también para los animales. De hecho, el árbol se le puede sacar una especie de leche. Tiene el café, se hace, la semilla se tuesta y se hace café. Y se llama así, uje o mojo. Ese es. Sí. Yo quiero retomar un poco, ¿no?, sobre el comentario que acaba de hacer la maestra de la UIM en relación a que en cuanto a los recetarios, han surgido de la compañera que hizo la invitación de las convocatorias. Bueno, yo participé en 2 proyectos en donde como resultado se dio a conocer 2 recetarios de cocina purépecha. Esto surgió a raíz de que organizamos 2 encuentros de cocina purépecha, uno en San Andrés Ciróndaro, en la plaza pública. Presentamos 11 atapacuas, la mayoría de esas atapacuas de la región de la Sierra, de Santa Fe de la Laguna y de San Andrés Ciróndaro, fueron en total 11. Después presentamos otro encuentro de cocineras en la comunidad de Buácuaro. Entonces ahí fue de pescado y de pato. ¿Por qué las recetas de la cocina? Precisamente porque muchas señoras, nosotros queríamos mostrar estos platillos en elaboración, cómo inicia, bueno, ya en la cocina, y cuál es el sabor para el público en general que se acercaba ahí en la plaza. Las personas empezaron a anotar. Entonces le dijimos, no anoten, mejor vean cómo es, porque eso les queda más grabado. Aún así siguieron acá muy escondidas, ¿no?, acá por debajito del rebozo, seguían anotando. Bueno, les dijimos como resultado, vamos a sacar estos recetarios. Sacamos en el primer libro más de 40 atapacuas. ¿Cuál fue el objetivo de dejar esto escrito? El objetivo principal fue porque muchas de las recetas ya han desaparecido, o sea, quedaron allá y nadie se acuerda de ellos más que las abuelas. Entonces, fue la inquietud de dejar escrito como historia, como cultura y como parte de la costumbre todavía vigente. Ahí muy claramente nosotros anotamos que no era una receta así, cuadrada, sino que se da la flexibilidad de que si te gusta con más chile, con menos chile, con más sal y lo demás, los ingredientes. Ya la persona, la gente purépecha o la gente indígena conoce su propia cocina y no vamos a engañarla. Nosotros decimos, bueno, damos un norte de cómo se hace esta comida. Tú puedes cambiarle, pero sin que se pierda la esencia de lo que es la gastronomía indígena. Y bueno, en el segundo libro sacamos más recetarios todavía, que fueron como 5 años después, el siguiente libro. Bueno, creo que este libro se agotó en México, por aquí no me va a dejar mentir el antropólogo Alejandro Ziegler, en la feria del libro que se presenta en Culturas Populares en México, que en la primera edición se agotó, allá mismo en México. Nos pidieron de favor de volver a reeditarlo, nosotros no como autores, a dar el permiso para la reedición, se volvió a reeditar este libro. Este libro yo creo que pues ha llegado a diferentes rincones porque nosotros mismos nos comprometimos con las autoridades de los pueblos a reintegrar su propio parte de su cultura. Este libro se ha estado usando en las escuelas primarias y en las universidades
como parte del material didáctico, porque pues bueno, lo hicimos no nada más para las cocineras, sino también para que se utilice en las escuelas, ¿no?, como formación educativa. Y como viene en bilingüe, en purépecha y en español, entonces esto sí sirve también para las escuelas bilingües biculturales, ¿no?, que se encuentran. Otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención desde que me invitaron a formar parte en la organización de este evento, que les agradezco muchísimo, es que, bueno, fue declarada Patrimonio de la Humanidad desde el, ¿qué? 2010. Entonces mi inquietud es que ya han pasado 14 años. En estos 14 años, 4 años, perdón. 4 años, perdón, sí. En este tiempo, en estos 4 años en que se ha declarado ya patrimonio, ¿de qué manera se han beneficiado las comunidades indígenas? Porque pues yo no he visto nada, absolutamente no. En mi pueblo específicamente yo no he visto ningún cambio, ningún beneficio, nada absolutamente. Al contrario, y se anunciaba por la bocina, ¿no?, que pues hay pozole, hay lacatamales, y ahorita pues ya anuncian el maruchan también, vengan al maruchan y vengan al café y vengan, bueno, a todo lo demás. O sea, yo veo que esto se ha estado pues empobreciendo nomás. Yo digo, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿dónde está? Yo no veo nada. Eso uno. Se ha hablado también mucho sobre la problemática de las pesticidas, que como parte de la gastronomía pues está presente también, ¿no? Yo digo, bueno, yo creo que es un trabajo pues grande, ¿no? A lo mejor un trabajo, no sé, global en el uso de la pesticida, porque pues en ese sentido necesitamos primero saber de que pues bueno, en las escuelas se están formando a los biólogos o no sé, en el uso de este químico, en el uso de los químicos o de estos productos. Entonces, empezando por allí, yo creo que los pueblos purépechas o indígenas existen muchos recursos que se pueden aprovechar para formar ¿cómo se llaman el abono natural? Compostas. Y yo creo que en todas las comunidades tenemos el zacate, tenemos la ceniza de encino, tenemos los desechos que no se están aprovechando. Entonces allí yo lo que veo es una falta de desconocimiento del propio aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente las plantas silvestres y todo lo demás que se ha mencionado es realmente una carencia, una crisis de conocimiento en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora que hablan en cuanto a lo de las escuelas y todo eso, yo creo que por allí iría, ¿no?, la solución para esto, ¿no? Si se empieza desde los niños, no en la escuela, pero no nada más en los niños, sino también en los padres de familia, que son los educadores de los niños. Gracias, nada más. Indudablemente, o sea, estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre los recetarios. Creo que mi comentario más bien iba enfocado a no perder este conocimiento tradicional que se tiene, pero no solamente al conocimiento, sino a todo lo que hay alrededor, que es difícil que quede plasmado en una receta. Lo comentaba y lo tengo en la cabeza porque es como el ejemplo más vivo que tengo. Cuando mi mamá me enseñaba a hacer mole, ¿a dónde tenía que ir por los chiles? Porque no todos los chiles saben igual. Entonces, esas son las cosas que no podemos poner en un recetario. ¿Cuál cazuela vas a utilizar para cocer la sopa? Porque no sabe igual en todas las cazuelas. Ajá. Entonces, creo que, bueno, es como la visión que nosotros queremos darle a nuestros proyectos. O sea, no solamente el hacer una receta, sino todo lo que está alrededor, que a lo mejor es difícil documentar, pero que podemos hacer el intento. Por el otro lado, lo que usted comentaba sobre la declaratoria de patrimonio de la humanidad, de nuestra gastronomía, que no ha hecho diferencia.
Yo creo que la diferencia no la va a hacer una declaratoria, y ya se comentaba en algunas pláticas anteriores, la diferencia la hacemos nosotros, en qué tanto nos aceptamos, en qué tanto nos entendemos y en qué tanto nos conservamos. Yo no soy afortunada o desafortunadamente, no podría decirlo, estoy orgullosa de mi origen, pero no pertenezco a ninguna comunidad indígena o no sé el término adecuado para llamarle, pero algo que sí critico mucho es, por ejemplo, a nuestras estudiantes, muchas señoritas ya no se quieren poner ni siquiera vestido, ya no digo el traje típico. Nosotros mismos estamos haciendo la diferencia. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se meten a la cocina a aprender? Usted lo decía, anuncian la Maruchan. ¿Y a dónde mandamos a los chamacos? Ve y tráete una Maruchan porque es más fácil cocinarla. Entonces, la diferencia no lo van a hacer ningún tratado, no la va a hacer ningún decreto. Yo creo que la diferencia la hacemos nosotros, desde la casa hasta la comunidad. En la medida en que nosotros cambiemos las cosas o queramos que cambien las cosas pueden cambiar. Y por el otro lado, sobre el uso de los pesticidas, indudablemente nos afectan a todos, aunque estemos a 10 kilómetros de distancia o del otro lado del mundo, nos están afectando a todos. Yo les comenté al inicio de mi charla, los invito a que visiten la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, una universidad de reciente creación, pero con muchas ganas de sacar adelante a estos jóvenes que están estudiando, en nuestro caso, la licenciatura de Desarrollo Sustentable. ¿Qué están aprendiendo ahí? Hay 3 terminales. El uso de tecnologías alternativas, como son, por ejemplo, las estufas Patsari, los calentadores solares, etcétera. Y algo bien importante, agroecología y manejo de recursos naturales. Es decir, cómo obtener alimentos sanos, nutritivos, sin la necesidad de todos estos paquetes tecnológicos, que incluyen, evidentemente, los fertilizantes y los pesticidas. Y en el plantel de la costa, pues tenemos el turismo alternativo, que también nos hace alusión al manejo de recursos naturales para el turismo. Y bueno, muchas gracias.